asignatura de ética profesional, aprendí que la ética es la reflexión filosófica aplicada en el plano de las cuestiones y problemas de la moralidad. La expresión ética, con frecuencia usada con el fin de establecer unos imperativos de conducta, una especie de instrumento del conductualismo que se fundamenta en creencias culturales. Así, es probable decir que cuando hablamos de ética, nos referimos a los vocablos de tener que, deber ser y de lo bueno y de lo malo. Los criterios morales o juicios morales buscan servir como señales de orientación a los sujetos mientras estos viajan por el campo de la existencia. Son perceptibles y ejercen una considerable influencia en la escena cotidiana o en el medio. Por ejemplo, acá podemos ver que hay personas que se encuentran en circunstancias de incapacidad ética para llevar un negocio, para administrar un proceso, para trabajar en algún cargo. En este sentido, la ética profesional se refiere a los juicios morales sobre la forma de pensar y de actuar de los jurisconsultos. Pasando a otro tema, por la misma vena, aprendí que los principios de Bangalore forman parte del derecho de integración y constituyen un verdadero derecho positivo supranacional. Estos principios adquieren la categoría de reglas legalmente vinculantes para las naciones asociadas con las entidades transnacionales que los promulgan. En este contexto, resulta evidente que los principios de Bangalore, cuando se insertan en el ordenamiento jurídico interno, encuentran su lugar en virtud de lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad. Esta ubicación privilegiada en la jerarquía legal se respalda firmemente en la disposición normativa que establece que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben la limitación de los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Artículo 93 de la Constitución Política. Luego, aprendí que en materia disciplinaria también impera el principio del juez natural, esto es, aquel a quien la Constitución o la ley le ha atribuido el conocimiento de un determinado asunto. En el caso de los abogados locales, el juez natural que tiene competencia para examinar su conducta y sancionar las faltas que cometan en el ejercicio de su profesión, de conformidad con el inciso cuarto del artículo 257 de la Constitución Política y la Ley 1952 de 2019, es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judicial. Estas últimas conocen en primera instancia y las primeras conocen en la segunda instancia, salvo que esta función se atribuya por ley a un colegio de abogados. Pasando a un tema más concreto, también conocimos el enunciado normativo establecido en el artículo 22 de la Ley 1123 de 2007, que consagra las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria,
como por ejemplo la de fuerza mayor o caso fortuito, como causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria de los abogados. En el terreno de la fuerza mayor o caso fortuito, como causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria de los abogados, resulta indispensable estudiar el concepto que de fuerza mayor o caso fortuito se ha formado en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Según la Comisión, el artículo 64 del Código Civil colombiano establece que la fuerza mayor o caso fortuito es el imprevisto que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público. Adicionalmente, ha indicado que la fuerza mayor es causa extraña y externa al hecho demandado y que el caso fortuito proviene de la estructura de la actividad de aquel. Entonces, repito esta parte, es importante porque acá se resalta una diferencia entre la fuerza mayor y el caso fortuito. Entonces nos dice, la fuerza mayor es causa extraña y externa al hecho demandado. Causa extraña y externa al hecho demandado. Y el caso fortuito proviene de la estructura de la actividad de aquel, o sea, se deriva del oficio del, del funcionario, del personaje que esté involucrado, del abogado que esté siendo investigado. Para su configuración se requiere que se trate de un hecho irresistible e imprevisible y que sea externo. Otro tema aprendido fue el de las conductas sancionadas en el ejercicio de la abogacía. Por ejemplo, la de no entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión encomendada, o demorar la comunicación de este recibo. En la sentencia donde se estudió el caso del abogado Jorge Flores, quien fue sancionado por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Atlántico el 25 de febrero de 2022 por incurrir en la falta descrita en el artículo 35, numeral 4 de la Ley 1123 de 2007, tras infringir el deber profesional previsto en el artículo 28, numeral 8 y videm, a título de dolo. La sanción consiste en la suspensión de su ejercicio profesional por 4 meses. La evidencia demostró que el abogado cobró 14 millones entre 2013 y 2015, pero solo le comunicó y entregó a su clienta 4 millones, que cobró en 2013, ocultando los demás. Además, según el acuerdo de honorarios, el 20% de lo cobrado era para el abogado y, por lo tanto, cada vez que recibía los dineros debía primero avisarle a su cliente y luego darle lo que le correspondía, descontando solo el valor de los honorarios acordados. Por lo tanto, se le sancionó con suspensión de 4 meses en el ejercicio de la profesión, considerando la forma y el impacto de la conducta atribuida. El problema jurídico en esta sentencia, según mi sentir, es: el profesional del derecho no entregó de manera inmediata a su poderdante los dineros que le pertenecían. Pasemos ahora a la tesis de la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Ellos dijeron que, según la Ley 1123 de 2007, el abogado que se queda con dinero, bienes o documentos que le dieron para sus gestiones o que recibió de otras personas por cuenta del cliente, actúa sin honradez e irrespeta su deber.
En estos casos, el profesional debe devolver de inmediato al cliente lo que le pertenece, sobre todo cuando se trata de dinero, que se puede gastar o cambiar fácilmente. En este caso, se comprobó que el abogado cobró entre 2013 y 2015 la cantidad de dinero ya mencionada, y a pesar de eso, no le dio a su cliente lo que le tocaba. La decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial fue confirmar la decisión de la Comisión Seccional en el sentido de sancionar al abogado. Ahora bien, pasando a un conocimiento transversal a lo largo de la cátedra de ética profesional, encontramos el ejercicio de la connotación jurídica de los hechos. Dentro del campo de las controversias jurídicas, las cuales pueden ser de hecho o de derecho. En el primer sentido, las controversias de hecho, estas se desenvuelven en el plano de los hechos probados, relevantes y connotados. Se resalta aquí que el paso de hechos probados a los connotados requiere de todo un proceso de inferencias lógicas a partir de marcos normativos reflejados en supuestos de hecho, a fin de hallar el problema jurídico de un caso concreto y después identificar cuáles serán las cargas demostrativas que van a ejercer una influencia en un determinado proceso. Ya para cerrar, me llamó la atención el conocimiento de las funciones de los actos del habla, porque comprendí que en el diálogo no todos los actos son descriptivos, sino que también son compromisorios y ejecutivos. Así, los elementos de los actos del habla son el locuacionario, el ilocuacionario, o sea, la intención, y por último, el perlocuacionario, en virtud del cual el locutor lleva a los otros a hacer algo. Considero todos estos conocimientos de suma importancia para mi experiencia en el ejercicio de la abogacía. En cierta medida, creo sirven para enfocar y fortalecer mis capacidades.